Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sebahamut. Hora de despertar. Bajo el velo de la cortesana Sebahamut. Resumen. La diosa Ishtar, tras experimentar extraños sueños, se propone encontrar respuestas. Su búsqueda la lleva a cierto joven, y este encuentro podría cambiar el destino de la diosa para siempre. Capítulo 1. El sueño de la diosa. Notas. Notas del autor. El inglés no es mi lengua materna. Escribo en francés y la traducción se realiza con la ayuda de la herramienta en línea de Edl y mis escasos conocimientos de inglés. Así que, si ves algún error o alguna estructura de oraciones extraña, no dudes en decírmelo. Dicho esto, disfruten la lectura. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Siempre el mismo sueño. El distrito de Ocio en llamas, gritos, llantos, rabia, berberas corriendo por todos lados, Freya, dominando, Tamuz, encantado, ella, abandonada, la humillante quemadura en su mejilla después de que Freya la abofetea, la caída, el dolor, insoportable, su cuerpo, roto, el suave calor de su arcano protegiéndola, el flotar, ella regresa a los cielos, no, y de repente se despierta. En su enorme cama, Ishtar se incorporó, le faltaba el aliento, sudaba. El aire de la noche entraba por la ventana y acariciaba su piel desnuda. A su lado estaba Tamuz, su secuaz, profundamente dormido, así como otro hombre, uno de esos raros clientes privilegiados que tenían la suerte de obtener sus favores y a los que ella olvidaba en cuanto llegaba la mañana. Ambos dormían profundamente, lo cual no era de extrañar dado que habían tenido que soportar los favores de la diosa de la belleza unas horas antes. Dormir con Ishtar podía ser una experiencia muy dura, no despertarían en mucho tiempo y ella lo sabía. Lentamente, la diosa se levantó de su cama y se puso un sencillo chal sobre los hombros. Luego cogió su kiserú, la fina pipa típica del lejano oriente que le gustaba fumar con regularidad, y la encendió. Como diosa, podía fumar tanto como quisiera sin obstruir nunca sus pulmones, así que más le valía disfrutarlo. Con paso ligero, salió por la puerta de cristal al gran balcón contiguo a sus aposentos personales. Allí, en lo alto de Beli Babili, tenía una vista despejada, tanto del distrito de Ocio como de gran parte de Horario. Más abajo, el bullicio nocturno típico del lugar comenzaba a disminuir lentamente. Se acercaba la hora en que los placeres de la noche se consumían y el sueño llegaba suavemente a quienes se habían abandonado a los abrazos carnales. Apoyada en la barandilla de piedra, fumando tranquilamente, Ishtar hizo balance. Una semana. Desde hace una semana, estos extraños sueños rondan sus noches. Siempre las mismas imágenes, los mismos acontecimientos. Freya ataca, arrasa con todo lo que encuentra a su paso, encanta a sus sirvientes y luego simplemente la abofetea de manera altiva y condescendiente, seguida de una terrible caída que la envía de regreso al cielo. ¿Qué significaban esos sueños? Estaba preocupada. ¿Tenía fiebre? Sus planes comenzaban a tomar forma poco a poco, aún quedaban muchos detalles por resolver, como el encuentro con Kali, su pequeño trato con los Evilus o conseguir otra piedra asesina desde que Aisa había roto la anterior. Pero en general, todo iba bien. Entonces, ¿por qué tenía sueños? ¿Le advertían que no debía hacerlo o eran el resultado de sus propias ansiedades? Detrás de ella apareció la figura de Tamuz. La diosa tenía una pequeña sonrisa divertida, a estas alturas ya había llegado a subestimar la capacidad del joven para soportar una noche en sus brazos. ¿Está todo bien, Lady Ishtar? Preguntó con voz tranquila. Sí, no es nada, Tamuz. Prepárame el baño, necesito relajarme. Como desees. Sí, la deliciosa calidez del agua perfumada sobre su piel sin duda le haría mucho bien. Y con suerte, ahuyentaría sus extraños sueños como el amanecer ahuyenta a la noche. Pero el deseo de la diosa no fue concedido, por el contrario, una semana después los sueños continuaron volviendo cada vez más intensos. Y más específicos también. Ella vio a otras personas en estos sueños, a Aruime, a punto de ser sacrificada, pero salvada, así como a una Aisa desgarrada por su deseo de ayudarla y la obediencia absoluta que la diosa había sembrado en ella. Aruime seguía en su sitio, esperando su destino, aunque todavía no podía atender a un cliente.
Aisa seguía velando por ella, pero desde que había roto la primera piedra, Ishtar la había puesto en su sitio, grabando su encanto en su cuerpo hasta el punto de la locura. Esta última sería incapaz de revelarse. No, lo que atormentó a Ishtar por un tiempo fue la otra persona que vio en sus sueños. El chico. Un joven que no conocía. Joven, de unos 15 años, cabello blanco y ojos rojos. Un rostro tierno que lo hacía parecer un adorable conejito. Estaba luchando por salvar a Arime. En sus sueños se ve a sí misma encontrándose con este chico, lo ve en el suelo frente a ella, con la espalda expuesta. Ve su falda. Pero el sueño es borroso, nunca ve los glifos y lo que dicen, solo ve el símbolo de la deidad. Una llama. Varias deidades estaban asociadas con el fuego, pero la diosa reconoció rápidamente este emblema divino y por una buena razón, pertenecía a una deidad que era exactamente lo opuesto, una diosa virgen. Era el emblema divino de Hestia lo que vio en la espalda de este joven. Hestia había descendido recientemente de los cielos, pero lo último que escuchó fue que aún no había creado su propia familia. Pero no solo esas visiones le traían a la mente esos sueños, también le traían emociones y sentimientos. Y, curiosamente, sabía que esas emociones eran suyas, pero no podía explicárselas a sí misma. Aquella noche, los sueños la habían despertado de nuevo en mitad de la noche. Una vez más, estaba sola, recostada en su balcón y pensativa. Los sueños habían desaparecido, pero las emociones estaban allí. En su corazón, sentía sobre todo melancolía, tristeza y decepción. Su mirada se posó en Babel, a lo lejos. Normalmente, la mera visión de la gran torre la enojaba, recordándole que Freya gobernaba en la cima, mientras que ella solo gobernaba allí. Pero, curiosamente, desde hacía unos días, ya no era así. Cada vez que miraba la torre, cada vez que pensaba en la diosa que estaba en la cima, lo que de repente la invadía era un inmenso cansancio, una sensación de vacío, como si su corazón comenzara a comprender que esta rivalidad era, en última instancia, estéril y que no le había aportado absolutamente nada. Derrotar a Freya, sí, ¿y luego qué? Eso probablemente satisfaría su ego, pero ¿qué haría entonces? Todo le parecía tan insulso ahora. Miró hacia el distrito de abajo, luego de nuevo a la ciudad, luego de nuevo al distrito. Pero, ¿sobre qué gobernaba realmente Freya? Claro, estaba entronizada en los pisos en la cima de Babel, un honor otorgado a la deidad considerada como la que tenía más influencia en la ciudad, pero incluso con su poderosa familia, no tenía mucho más que su propio dominio. De hecho, la familia Freya era muy autónoma, cuando sus hijos no estaban en el calabozo, solo estaban entrenando, o más bien matándose entre ellos por los favores de la diosa. Entonces Ishtar miró hacia abajo y se dio cuenta de que tenía mucho de su parte. Todo el distrito del entretenimiento era suyo. La gran cantidad de tierra que representaba ya era una enorme riqueza. Si a eso le sumas lo que ganaba en las docenas y docenas de burdeles que poseía, llegas a unos ingresos absolutamente indecentes. Básicamente, era rica, una de las mayores fortunas de horario, suficiente para gastar el equivalente a 100 vidas mortales sin necesidad. Tenía lo suficiente para satisfacer todos sus caprichos. No es que supiera que al gestionar todo el comercio del placer, estaba teniendo literalmente a miles de aventureros agarrados de la bolsa. Una sola palabra suya y podía excluir a quien quisiera de su zona de ocio, ofrecer precios preferenciales o incluso entretenimiento gratuito a quienes le hacían favores, o subir los precios a quienes quería enviar un mensaje. Y si de algo estaba segura era de que el sexo siempre vendía. Básicamente, ella tenía poder y riqueza. Su rivalidad con Freya era, en última instancia, solo un producto de su propio ego, porque era muy probable que a la otra diosa no le importara una mierda lo que ella pensara. Ishtar no entendía por qué pensaba así, por qué lo que había sido una obsesión durante muchos siglos comenzaba a desvanecerse como la nieve que se derrite al sol. Porque una vez más, Freya no le inspiró nada más que cansancio y vacío. Ishtar solo quería respuestas ahora, respuestas a sus sueños. ¿Quién era ese chico? ¿Qué conexión tenía con ella? ¿Con su caída? Si sus visiones mostraban que no era hijo de Freya, ¿por qué estaba allí cuando Freya estaba asolando el distrito? ¿Y qué tenía que ver Hestia con todo esto? Dada su naturaleza, ella fue una de las últimas personas que vio cooperando con Freya.
Sus sueños eran demasiado fuertes para que los ignorara, por lo que la diosa se propuso encontrar respuestas. Y sabía muy bien cómo obtenerlas. Por supuesto, como a todas las diosas de la belleza, le resultaba difícil salir a la calle sin llamar la atención de todos. Así que, al igual que sus hermanas, se vistió con una capa con capucha y un abrigo para ocultar su sensual cuerpo, así como con un pañuelo para ocultar parte de su rostro. Solo así podía caminar con libertad y discreción. La diosa entonces acudió a la mejor fuente de información posible, el propio gremio. Diosa Ishtar, busqué mucho, pero no pude encontrar nada, pero juro que busqué mucho, dijo un hombre cuyos ojos mostraban que estaba bajo su encanto. Ishtar no tuvo problemas para encontrar a un empleado que estuviera un poco más aislado que los demás y luego lo encandiló con la mirada para convencerlo de que hiciera algunas investigaciones para ella. Estaba jugando con los límites, pero para obtener respuestas discretas, no tenía otra opción. ¿Algo? ¿En serio estás segura de esto? ¿No hay ningún joven que coincida con esa descripción? ¿Ni ninguna actividad de la diosa Hestia? Se lo juro, señora, lo he comprobado 3 veces. No hay ningún joven aventurero que coincida con esta descripción, y no tenemos constancia de la creación de una familia en nombre de Hestia. El hombre parecía descontento por no haber estado a la altura de las expectativas de la diosa y por haberla traicionado a pesar de sí mismo. En cuanto a este último, se quedó pensativa. La descripción del chico era bastante detallada, un humano varón de unos 15 años, de pequeña estatura, con un rostro suave, cabello blanco y ojos rojos. Dado que el gremio mantenía registros extensos, debería haber encontrado algo. En cuanto a Hestia, esto confirmó su propia información, la pequeña diosa había descendido de los cielos, pero no había creado una familia. A primera vista, todavía vivía de Hefesto. Gracias por tu arduo trabajo, ahora olvídate de que he venido, dijo, depositando un beso en la mejilla del hombre. Dada su naturaleza, esto fue más que suficiente para provocar una reacción de placer en él antes de que se desplomara sobre su escritorio. La diosa entonces abandonó discretamente el gremio tal como había llegado, con aún más preguntas que respuestas. ¿Y ahora qué hacer? Todavía era temprano, el distrito de entretenimiento solo cobraría vida al anochecer. En ese momento no tenía muchas ganas de volver, solo la haría pensar más. Por una vez, Ishtar decidió cambiar sus hábitos y caminar un poco por la ciudad. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo haciendo planes que no había disfrutado de horario por un tiempo. Con la mazmorra y las muchas familias, la ciudad era verdaderamente el centro del mundo, un lugar cosmopolita, donde diferentes razas mortales se cruzaban, donde un torbellino constante de emociones bailaba. Mientras la diosa contemplaba toda esa vida que la rodeaba, algo le llamó la atención. Una figura que desapareció en un callejón. Con paso apresurado, se apresuró a unirse a ella. Y allí lo vio. Era él. Era el chico que había visto en sueños. Humano, adolescente, de complexión pequeña, bien parecido, de pelo blanco y ojos rojos. Él no la había visto y ella no se le acercó. Discretamente, comenzó a seguirlo durante un largo rato. Y entonces Ishtar empezó a sentirse muy tonta. ¿Por qué no acercarse a él? Después de todo, él era solo un adolescente, a una edad en la que sus hormonas debían estar en pleno auge, sería muy fácil para ella encantarlo y hacerlo hablar. Pero, curiosamente, no se atrevió a acercarse a él y se encontró siguiéndolo discretamente, como una colegiala incapaz de confesar su amor platónico. Era una tontería, aunque un poco refrescante, nunca había experimentado ese tipo de sensación. Así que ella continuó siguiéndolo. El chico pasó gran parte del día llamando a las puertas de varias familias, en su mayoría de bajo nivel. Pero cada vez lo rechazaban. Aprovechando que se encontraba tomando un descanso, la diosa notó de reojo a la última persona que lo había rechazado. El hombre salió de la casa de su familia y se dirigió a un pequeño callejón, la diosa se unió a él y no le costó mucho esfuerzo encantarlo para que escupiera lo que el chico quería. Básicamente, el chico era un ingenuo patán de su aldea remota, sin entrenamiento, sin experiencia y sin nada que ofrecer excepto buena voluntad, que quería unirse a una familia. La diosa liberó al hombre y volvió a observar al chico, parecía decepcionado y tenía razones para estarlo. Bienvenidos a horario.
no bastaba con presentarse en la puerta de una familia para ser aceptado por un dios. La gran mayoría de familias, especialmente las más pequeñas, no se molestaban con un peso muerto. O había que pinchar a un dios en el ojo. Había algunas familias que reclutaban sin mirar, pero las condiciones no eran necesariamente ventajosas o había que pasar por los caprichos de la deidad. Un pervertido como Apolo sin duda reclutaría al chico, pero estaría arriesgando su trasero en el proceso. El muchacho se permitió una comida escasa, viéndolo contar su dinero, sus ahorros debían estar empezando a escasear. Pero no se dejó vencer y continuó su camino, obviamente decidido a encontrar a alguien que lo aceptara. Pero su determinación fue recibida con portazos y risas burlonas. Al final de la tarde, el chico estaba sentado en un callejón, deprimido por su día. Ishtar lo había seguido hasta el final. Al menos admiraba su tenacidad, aunque no lo hubiera llevado muy lejos. Finalmente, encontró el coraje para acercarse a él. Con paso ligero, se acercó a él y comenzó a hablar. «¿Qué cara más triste? ¿Tuviste un mal día?» La pregunta era retórica, ya que lo había estado siguiendo durante casi todo el día, pero tampoco podía admitirlo. «Pensé que sería más fácil unirme a una familia. Pero no parece ser así», respondió con una voz ligeramente triste. Triste realidad para los recién llegados a la ciudad. Si no tienes nada que ofrecer, no esperes que te den una oportunidad fácilmente. En todas partes funciona así, incluso en mi familia. El muchacho estaba a punto de responderle cuando giró su rostro hacia ella y se quedó sin aliento por un momento. Solo podía ver parte del rostro de Ishtar, pero la expresión de su rostro fue suficiente para hacerle comprender que estaba hablando con una mujer hermosa, mucho más hermosa que cualquiera de las jóvenes aldeanas que había conocido en su pueblo natal. ¿Tú, estás en una familia? Podría decirse que técnicamente lo soy, ya que dirijo uno. ¿Diriges una familia? ¿Eres una diosa?, dijo, enderezándose de repente, con estrellas en sus ojos. Exactamente. Ante esta revelación, la tristeza abandonó repentinamente el rostro del joven mientras comenzó a hablar con voz alegre. Por favor, déjame unirme a tú, pero Ishtar lo interrumpió poniéndole un dedo en los labios. Tranquilo, muchacho. Deberías tener más cuidado cuando le haces ese tipo de peticiones a una deidad, no sabes a quién vas a encontrar. Qué paradoja que fuera ella precisamente la que empezó a sermonearlo. Supongo que no, dijo, poniendo cara de perdedor. Tras su bufanda, Ishtar se dio cuenta de que se sonrojaba ligeramente. ¿Era legal tener una cara tan adorable? Pero por otro lado, también había aprovechado para sondearlo un poco. Ese chico probablemente no sabía nada de sus sueños. Estaba segura de que era él a quien estaba viendo, pero era un poco diferente. El chico que tenía frente a ella era ingenuo, inocente, su inexperiencia se notaba en su rostro, en su lenguaje corporal. El de sus sueños parecía más maduro, más experimentado. Tal vez no. De hecho, eres tú quien quizás no quiera quedarse una vez que hayas visto a mi familia. ¿Por qué dices eso, diosa? Sería más sencillo si te lo mostrara. Esto es lo que te sugiero. Ven conmigo, mira cómo es mi familia y luego podrás hacer tu elección. ¿Por qué se molestaba? Podía hechizarlo y convertirlo en su esclavo. Pero había algo dentro de ella, un sentimiento profundo, una especie de instinto que le gritaba que no lo hiciera. Un instinto que le decía que tenía que tener al chico con ella, pero no a través de sus trucos habituales. ¿En serio? Gracias, diosa. Estaré encantado de ir. Respondió alegremente, su rostro encantado por esta noticia. Ya sabes, no se supone que debas seguir al primer desconocido que te ofrezca caramelos, le dijo ella con una pequeña risa divertida. La ingenuidad de este joven era casi refrescante. Por su parte, no respondió nada y simplemente se sonrojó. ¿Cómo te llamas, muchacho? Campana Cranel. A los ojos de Belle, la mujer que se había acercado a él era principalmente su oportunidad de demostrar su valía. Su llegada a la ciudad no había ido tan bien como había planeado. Las familias lo habían rechazado en masa, sus ahorros estaban menguando y estaba a unos pasos de dormir a la intemperie. Tal vez estaba asumiendo un riesgo, pero tenía poco que perder en ese momento. En su situación, estaba obligado a considerar la oferta de cualquier deidad.
Para no asustarlo demasiado rápido, Ishtar hizo que tomaran un camino indirecto, para no entrar de frente en el distrito del placer. Sobre todo porque el sol había comenzado a ponerse y su dominio comenzaba a recibir a los primeros visitantes. Una zona que podía dividirse en dos categorías. Por un lado, los grandes y llamativos callejones, donde se ubicaban los burdeles y por donde iban los visitantes. Por otro lado, estaban las pequeñas calles donde se ubicaban los edificios privados, como las casas de los empleados, los almacenes y otros lugares que no estaban destinados a recibir visitantes. Estas calles eran mucho más tranquilas, aunque se podía sospechar el ambiente alegre a lo lejos. Belle obviamente no había entendido dónde había terminado, siguiendo en silencio a esta diosa. Luego ella lo condujo a un enorme edificio parecido a una torre, alrededor del cual había dos torres más pequeñas. La majestuosidad del lugar lo dejó sin palabras, mientras ella le hacía señas para que la siguiera. Intimidado, la siguió de todas formas. El gran salón en el que entró era uno de los más lujosos que había visto nunca. Pero lo que inevitablemente le llamó la atención fueron las docenas de mujeres que estaban ocupadas aquí y allá. En su mayoría amazonas, pero todas con atuendos que dejaban poco a la imaginación. Pronto, no tenía idea de dónde mirar. La diosa que lo había traído hasta aquí se detuvo y se quitó la capucha y la bufanda, dejando al descubierto su hermoso cabello morado. Su belleza se hizo aún más evidente que antes. Bienvenida a Belle Babili, Belle. Creo que aún no me he presentado. Soy Ishtar, diosa de la belleza, la alegría, y la sexualidad. Al llegar a la ciudad, Belle esperaba cualquier cosa menos esto. Ahora estaba en compañía de la diosa de los placeres carnales y todos sus sirvientes. La diosa le pidió que la siguiera para poder hablar más tranquilamente en sus habitaciones. Pero durante todo el camino sintió que lo miraban y eran miradas muy diferentes. Por un lado, muchas de las amazonas, las más afines a sus instintos ancestrales, lo miraban con desprecio, como el ser débil y frágil que era. Un niño de campo que parecía tan amenazador como un conejo asustado. Y por otro lado, las mujeres más abiertas de miras, que lo encontraban de su agrado y lo hacían sentir como un trozo de carne frente a toda una jauría de depredadores femeninos. Cuando llegaron frente al apartamento de la diosa, allí los esperaba una mujer, también amazona a primera vista. Alta, bronceada, cabello largo y negro, ojos morados, hermosas curvas en un atuendo minimalista. Sin mencionar ese algo que desprendía, una mezcla de fuerza, orgullo y ardiente sensualidad. Cuando su mirada se posó en el joven que acompañaba a su diosa, no pudo contener una pequeña sonrisa burlona. «Oh, ¿es este tu refrigerio vespertino, Lady Ishtar? Temo que lo devores muy rápido». Bueno, Belle no se tranquilizó en absoluto, pero tampoco tuvo el coraje de salir corriendo. Al final, la diosa tenía razón. Tenía que dejar de seguir a las personas amables que le ofrecían caramelos. Esto no es asunto tuyo, Aisa. Difunde el mensaje, no quiero que me molesten esta noche. Como quieras, respondió la amazona, un poco perpleja. ¿Qué podría tener ese niño para atraer la atención de su diosa? Un niño rico, tal vez, cuyo padre o madre debía ser un socio comercial importante. De lo contrario, no veía absolutamente ninguna razón por la que la diosa le concediera sus favores. Y a juzgar por la docena de mujeres curiosas que aparecieron cuando se cerraron las puertas del apartamento de Ishtar, ella no era la única que se preguntaba. La diosa le hizo una seña a Belle para que se sentara y le mostró un sofá. El muchacho obedeció sin pestañear, con gestos rígidos como una clavija. El sofá en el que colocó sus nalgas era probablemente el objeto más cómodo y suave que había conocido, pero estaba demasiado ocupado temblando en el lugar como para prestar atención a ese detalle. Mientras tanto, Ishtar aprovechó para ponerse más cómoda, quitándose el abrigo y la capa, para dejar al descubierto su sensual cuerpo y el atuendo extremadamente ligero que lo cubría. Esto obviamente hizo que Belle se sonrojara aún más. La tela que vestía lucía tan ligera, que era casi seguro que se podía ver a través de ella si se miraba con atención. Su falda abierta mostraba una pierna larga y delicada, y lo que vestía como top parecía dispuesto a exponer sus pechos a la más mínima brisa. Por supuesto, la diosa no pasó por alto ninguna de las reacciones que provocó. Y pensar que ni siquiera usó su encanto, su simple presencia fue suficiente.
Pero al mismo tiempo, si nunca había estado cerca de nada que no fuera una campesina anticuada, el mero hecho de verla debió haber sido un conjunto de estímulos ya intensos. Con su sensualidad habitual ella se acercó y se sentó frente a él, cruzando las piernas de una manera que habría vuelto loco a cualquier hombre que estuviera frente a ella. Bueno, muchacho, estábamos hablando de tu posible integración en mi familia. De repente, Belle pareció despertar y recuperar la compostura. Sí, se trataba de una entrevista de trabajo y no se la debía perder. Antes que nada, necesito contarte un poco más sobre nuestras actividades. Mi familia explora el Dungeon, pero esa no es su principal ocupación. Primero que nada, debes saber que estamos en medio del distrito de entretenimiento. Y me refiero a los placeres carnales. El distrito y todos los burdeles que hay en él me pertenecen, esa es la principal actividad de mi familia. Ya veré. Con una cara tan linda como la tuya, estoy segura que a muchas mujeres les gustarías, pero ¿te sentirías capaz de recibir clientes y atenderlos de forma íntima? Y aquí, Belle no pudo responder más que saltar al lugar con un pequeño grito de asombro. Obviamente no. Seamos claros. ¿Tienes alguna idea preconcebida sobre el sexo y la prostitución en general? No sé, hacer este tipo de actividad, no sé, no fue el primero en reaccionar así, por mucha prostitución que existiera siempre habría gente bien intencionada que la criticaría, lo cual era una hipocresía, porque si la prostitución existía era porque siempre había habido una clientela. Déjame adivinar, vienes de un pequeño pueblo con una mentalidad anticuada y tensa donde el sexo solo se da después del matrimonio y solo para tener hijos. Bueno, ella no necesitaba que él respondiera, la forma en que Belle estaba avergonzado decía suficiente. Creo que lo que estamos haciendo es esencial. Las palabras de la diosa fueron suficientes para despertar la curiosidad del muchacho. La sexualidad es mucho más que el simple acto de reproducción. Ciertamente, a través de ella, representa la fertilidad, la perpetuación de los linajes, pero si eso es todo, entonces ¿por qué el sexo es una actividad que puede brindar tanto placer? Pudo ver que había atraído la curiosidad de Belle y que él estaba empezando a preguntarse. El sexo es uno de los placeres más simples, primarios y antiguos que existen. Es también un excelente remedio contra el estrés y toda forma de agotamiento mental. Y no subestimes los terribles efectos negativos que puede tener la frustración sexual. Y esto se aplica a todos los mortales sin excepción, incluso los elfos más tensos están sujetos a ella, aunque pretendan lo contrario. Y había clientes elfos en su distrito. Muchos de ellos. Solo que eran más discretos que los demás. Y eso se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Ellas también tienen deseos y no creen que la frustración sexual sea menos importante para ellas que para los hombres. Es solo que lo ocultan mejor. Y es por eso que creo que mi familia está haciendo un trabajo vital. La mazmorra es un lugar peligroso donde cientos de aventureros se enfrentan a la muerte cada vez que bajan, así que creo que es seguro decir que es un verdadero generador de estrés. Y este estrés, les ofrecemos una solución para aliviarlo. Ishtar fue muy convincente en lo que dijo, simplemente porque creía totalmente en ello y no solo porque era la diosa de la fertilidad. Ella fue testigo de esto durante mucho tiempo. Yo entiendo lo que quieres decir, diosa. Sí, parece muy importante. Pero, no siento cómo decirlo. Para hacer este trabajo lo entiendo perfectamente. Belle volvió a poner su cara de abatido, al darse cuenta de que estaba a punto de sufrir su enésimo rechazo del día. Pero tal vez haya otra manera, dijo mientras Belle la miraba con curiosidad y un poco confundido. Pero primero, vamos a conocernos un poco mejor. Te hablé de mí, pero no sé casi nada sobre ti, excepto tu nombre. ¿De dónde vienes? Un pequeño pueblo al este. Me tomó varios días en carreta llegar hasta allí. Y su trasero aún recordaba la incomodidad del viaje. ¿Tienes familia? Por la expresión de su rostro, ella ya tenía una idea de la respuesta. No, no conocí a mis padres. Fue mi abuelo quien me crió, hasta que desapareció. Entonces, no hay vínculos reales. Podrías haber tomado otras decisiones. ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué querrías convertirte en un aventurero? La mazmorra está lejos de ser un lugar divertido para estar. Gracias a mi abuelo, él me transmitió el gusto por la aventura. ¿Era él mismo un antiguo aventurero?
No, no lo sé. Casi nunca me habló de su pasado. Al ver que el tema de su abuelo todavía parecía doloroso de discutir, la diosa decidió seguir adelante. Entonces, ¿por qué convertirse en aventurero? Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. ¿Qué esperas obtener de esta vida? ¿La fuerza que ofrece la bendición? ¿Riqueza? ¿Fama? ¿Mujeres? Al indicar las motivaciones básicas que impulsaban a la mayoría de los aventureros, esperaba adivinar sus motivaciones a partir de sus reacciones. Quiero ser un héroe, dijo en voz baja y con voz avergonzada. ¿Qué dijiste? Preguntó la diosa, que no le entendió. Quiero convertirme en un héroe. Gritó Bella, ante la mirada ligeramente atónita de la diosa. ¿Un héroe? ¿Había dicho un héroe? Al principio, pensó que el chico era ingenuo y estúpido, pero luego cambió de opinión. No, él era puro e inocente. Se aferraba a un sueño simple pero poderoso. ¿Un héroe? Eso suena a algo más que un simple deseo de gloria. Desde que era pequeño, mi abuelo me hizo leer muchos cuentos heroicos, como Sword Oratoria. Siempre soñé con convertirme en los héroes de estos cuentos. Es un camino difícil, muchos hombres han dicho que quieren ser héroes, pero han perdido su integridad en el camino. Sin embargo, había algo que le decía a gritos que él podía lograrlo. Ese instinto que acompañaba a sus sueños. Le decía que para él no era un sueño infantil inalcanzable. Pero, de todas formas, te creo, no puedes mentirle a una deidad. Sin embargo, vi que te encogiste un poco cuando mencioné a las mujeres. Bueno, no somos tan inocentes después de todo, ¿verdad, señor Cranel? Dijo en tono burlón, como un gato jugando con un ratón. Esto, por supuesto, hizo que el joven se sonrojara de inmediato. Es culpa de mi abuelo. Dijo con vehemencia. En respuesta, Ishtar simplemente lo miró con los ojos muy abiertos. Él era el que seguía diciendo tonterías, como salvar a una chica en el calabozo para que se enamore o cosas aún más tontas como el harén es el romance definitivo de un hombre. Y en ese momento Ishtar no pudo contener la risa. Pero una risa franca y divertida, no burlona. ¿Cómo podía ser tan tímido aquel niño después de tener un abuelo así? Bueno, quizá estés en el lugar correcto después de todo, dijo entre dos risas. No te rías, diosa. Dijo Belle con las mejillas en llamas. Pero su frase fue interrumpida por un enorme gorgoteo que, para su vergüenza, provenía del estómago. Con todo esto, finalmente había olvidado que hacía tiempo que no comía una comida de verdad. Al tener que cuidar sus ahorros, se había visto obligado a reducir su consumo de alimentos. Cuando no se atrevió a decir ni una palabra más, Ishtar cogió una campanilla y la hizo sonar. A esa señal, la puerta se abrió y una joven entró en la habitación. Una amazona, a juzgar por su piel bronceada. Era pequeña de estatura, de complexión mediana, con pelo largo y oscuro, ojos color ámbar y un rostro que tenía algo más suave que el de la mayoría de las amazonas. Lena, por favor tráenos algo para picar. Enseguida, Lady Ishtar. Respondió antes de escabullirse, no sin antes haber tenido tiempo de echarle un vistazo al muchacho que su diosa había traído de vuelta. Una vez que Lena salió y transmitió la petición de su diosa, varias otras amazonas se acercaron a ella. ¿Y entonces? Preguntó la primera amazona. ¿El niño todavía está vivo? Añadió Aisa. Uf. Ya debe haber terminado de devorarlo, con la cara de víctima no pudo haber aguantado mucho más, dijo Samira, una amazona de pelo corto y gris. Bueno, en realidad, todavía están vestidos, respondió Lena. ¿Quieres decir que ya se han vuelto a poner la ropa? Respondió Samira. Eso es lo que pensé. Realmente no pudo haber durado mucho si tuvo tiempo de recuperarse. De hecho, no creo que ni siquiera hayan empezado, dijo Lena, provocando que sus hermanas Berbera jadearan de asombro. ¿Estás bromeando? Dijo Aisa. Llevan ahí más de una hora. Bueno, eso debe significar que el niño es tan poco atractivo que ni siquiera Lady Ishtar puede motivarse, continuó Samira. O quizás sea lo contrario, dijo Lena. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aisa. Chicas, todas llevamos un tiempo en este negocio, lo suficiente para saber que no se puede confiar en la cara del cliente.
Tal vez el niño, quiero decir, a pesar de su rostro angelical, tal vez en realidad el niño sea una bestia que ni siquiera Lady Ishtar está segura de poder manejarlo. Sus palabras hicieron que todas las mujeres a su alrededor estallaran en risas, antes de que Samira volviera a hablar. Vamos, Lena, habla en serio. Es absolutamente imposible, ¿no? De repente se produjo un gran silencio incómodo entre ellos. ¿No es así? Volvió a preguntar Samira sin obtener respuesta. En un instante, más de media docena de amazonas tenían sus orejas pegadas a la puerta con la esperanza de adivinar qué podía estar pasando en aquella habitación. El pequeño refrigerio que la diosa le había pedido llegó rápidamente y ella suspiró divertida al ver al pequeño grupo de mujeres curiosas que se habían reunido discretamente en la puerta. La diosa le hizo una seña al muchacho para que comiera y él así lo hizo. Tenía hambre después de haber tenido que apretarse el cinturón durante varios días. Sin mencionar que Ishtar tenía los medios para contar con los mejores cocineros de la ciudad, por lo que un simple refrigerio en su casa era tan delicioso como una comida en un restaurante de lujo. Entonces, ¿dónde estábamos de nuevo? Oh, ¿sí? Convirtiéndonos en héroes y señores de un harén, dijo la diosa en un tono deliberadamente burlón. Esto casi hizo que Belle se tragara el último bocado. El chico realmente no sabía qué hacer. Normalmente no habría prestado mucha atención a tu solicitud de unirte a mi familia, pero hay algo en ti que me hace querer darte una oportunidad. Dime muchacho, ahora que sabes quién soy y cuál es mi familia, ¿aún estarías dispuesto a arriesgarte conmigo? Yo quiero convertirme en aventurera. Y quiero hacer realidad mi sueño, respondió Belle, decidido. La diosa lo miró a los ojos y encontró pureza y determinación. Hubo un largo silencio entre ellos, interrumpido solo por el ligero aliento de la diosa mientras escupía el humo de su kiseru. En ese caso, tal vez, sí, si lo hago de esta manera, pensó simplemente la diosa en voz alta, levantándose para dar unos pasos para continuar con sus reflexiones, mientras Belle observaba, esperando su decisión. Ishtar salió un momento a su balcón. El sol acababa de ponerse, el cielo estaba despejado y prometía una noche magnífica. La diosa miró fijamente un punto en el cielo nocturno y sonrió. Sí, ahora sabía lo que tenía que hacer. Ven aquí mi muchacho. Belle se levantó y fue a unirse a ella. Tenemos suerte, todavía podemos verla por el momento. ¿Conoces esa estrella? Dijo, señalando un punto en el cielo. Belle se concentró por un momento y respondió. Sí, es la estrella vespertina. Sí, ese es el nombre común que se le da hoy en día. ¿Pero sabías que esta estrella es uno de mis símbolos? ¿Uno de tus símbolos? Preguntó con curiosidad. Sí, los dioses están asociados a muchos símbolos, especialmente en las culturas antiguas, antes de la era de los dioses. En un idioma antiguo, esta estrella se llamaba Delebatiese, es también otro de mis nombres. Belle no respondió, sino que simplemente admiró la estrella, que ahora estaba descubriendo un nuevo aspecto. Y este símbolo ahora también será tuyo. Las palabras de la diosa sacaron a Belle de su ensoñación. ¿Qué quieres decir? Que te acepto en mi familia. Y sin necesidad de convertirte en un gigoló como previo. ¿En serio? Gracias diosa. Incapaz de contener su alegría, saltó a sus brazos, lo que sorprendió a Ishtar, que se dejó llevar. Era la primera vez que un hombre saltaba sobre su cuello sin ninguna connotación sexual. Se sentía extraño, pero no era necesariamente desagradable. Ella le dejó expresar su alegría antes de que él se desenganchara, un poco avergonzado de haberse dejado llevar en tal arrebato de alegría. Bueno, ahora tendrás que desvestirte. Ante sus palabras, él empezó a sonrojarse cada vez más, y la diosa incluso pensó que iba a empezar a echar humo por las orejas. ¿Había dicho sus palabras de forma tan ambigua a propósito? Totalmente. Era tan lindo que podía permitirse el lujo de burlarse un poco de él. La parte de arriba será suficiente, Belle. Necesito acceso a tu espalda para grabar mi bendición en ella. Luego, recuéstate boca abajo y yo haré el resto. Y mientras el niño se preparaba, la diosa agarró una pequeña espada ritual, la que le gustaba usar cuando actualizaba el estado de los miembros de su familia. La campana estaba en su sitio, y la diosa se sentó a su lado y se pinchó el dedo, dejando que su icor goteara sobre la espalda de su nuevo hijo.
Lentamente, con gestos calculados y naturalmente sensuales, talló los glifos, el símbolo, la sangre brilló y se produjo la bendición. Una hoja de papel en blanco en la que el niño escribiría su leyenda. Ahora llevaba su emblema en la espalda, el de la cortesana con velo. La diosa pensó para sí misma que eso no le sentaba bien. Sí, no le sentaba nada bien. Fuera de la habitación, todavía había varias mujeres vigilando para ver qué podría estar pasando detrás de la puerta de la cámara de su diosa. Toda esta reunión había acabado atrayendo a otras, igualmente curiosas, así como a la capitana, Frine. Un horror en pie que parecía el resultado del improbable apareamiento de un lomo plateado y una rana asesina. Todos se alejaron cuando oyeron pasos que se acercaban a la puerta. La diosa abrió la puerta de golpe. La diosa notó rápidamente a todas las personas que estaban frente a sus aposentos. Dejó escapar un pequeño suspiro, pero no podía culparlos por ser un poco curiosos. Bueno, como hay tanta gente aquí, es perfecto. Escuchen todos, tengo varios anuncios que hacer. Detrás de la diosa, Belle llegó apresuradamente, terminando de vestirse. Esto, por supuesto, provocó un gran malentendido en la mente de todos los presentes. Para empezar, me gustaría presentarles a Belle Cranel, su nuevo hermano que se une a nuestra familia. Hola, dijo el chico, algo intimidado por todas aquellas mujeres, cuyas miradas estaban fijas en él. También estoy anunciando un nuevo cambio. He decidido crear una nueva rama dentro de la familia, los de Levat. Esta nueva organización, de la que Belle es actualmente el único miembro, se centrará únicamente en explorar la mazmorra. Para el resto de vosotros, nada cambia. Básicamente este de Levat se limitaría a realizar un trabajo de aventuras clásico. ¿Por qué creaste este grupo, mi diosa? Se atrevió a preguntar Aisa. Simplemente porque es un placer. Una respuesta evasiva, pero que implicaba no insistir. Sin mencionar que era bastante relevante, los dioses siempre buscaban diversión, y Ishtar no sería la primera a la que de repente se le ocurría una nueva excentricidad para su propia diversión. Como desees, Lady Ishtar, dijo entonces Frine. Y no te preocupes, cuidaremos bien del nuevo, terminó con una sonrisa que no fue nada tranquilizadora para Belle. Pero al parecer era demasiado tarde para escapar. No es necesario. El de Levat llevará a cabo sus actividades de forma independiente y separada del resto de la familia. También me gustaría dejar claro que este grupo está bajo mi autoridad directa y responde únicamente ante mí y solo ante mí. La diosa enfatizó esta última frase y les dirigió a todos, primero a Frine, una mirada que dejó perfectamente claro que no toleraría que nadie cuestionara sus órdenes y que Belle no era un juguete que les estaba arrojando. Todos los presentes se inclinaron naturalmente ante la autoridad de Ishtar, indicando que sus órdenes habían sido bien recibidas. La diosa aprovechó para dar algunas instrucciones, ahora debía preparar el futuro hogar donde se instalaría Belle y potencialmente, los futuros miembros del Levat. Bien, hemos terminado por esta noche. La diosa se dio la vuelta, arrastró a Belle y cerró la puerta de sus aposentos, dejando al resto de su familia solo para digerir todas estas noticias. ¿Qué fue eso? Preguntó una amazona. Su última moda, diría yo, respondió otro. Espera, ¿aún se llevará al niño esta noche? Dijo Samira. Ningún hombre ha estado con ella 2 veces en la misma noche. Lo sabía. Gritó Lena. Te dije que detrás de su rostro angelical, este chico es una bestia. Y así Belle se unió a la familia de Ishtar, con una extraña reputación que se le pegaría. Pero no, Ishtar no le había hecho nada a Belle. Exhausto por todas las emociones del día, se había quedado dormido en el sofá del apartamento de la diosa. Ishtar pensó que era la primera vez que un hombre pasaba la noche en su habitación sin que pasara nada. Grabarse su falda en la espalda había sido lo más lascivo que habían hecho en su vida. Y una vez más, fue refrescante. Este chico le había hecho hacer tantas cosas nuevas en un día que ella realmente estaba empezando a encariñarse con él. ¿Por qué pensaba eso? No lo sabía. Con su experiencia y sus habilidades, le resultaría muy fácil hacer lo suyo, introducirlo en los 1000 placeres que conocía. Pero no podía hacerlo. Eso no significaba que estuviera cerrada a la idea, si un día Belle realmente la deseaba, estaría feliz de ofrecerle el más exquisito de los placeres. Pero esa noche se conformaría con verlo dormir plácidamente.
Incluso tomó una sábana para taparlo, pero eso no lo despertó, debía estar muy cansado. Sentada a su lado, la diosa extendió la mano para apartar suavemente un mechón de cabello y contemplar el rostro de su nuevo hijo. ¿Quién eres tú, hijo mío, para hacerme sentir esas emociones? Pero la diosa no tendría la respuesta esta noche. Pero esa noche fue importante porque marcó el comienzo de una leyenda completamente nueva. La de un joven que seguiría un camino lleno de dificultades que lo llevaría al heroísmo. Y de una diosa que seguiría un camino que la llevaría a su propia redención. Capítulo 17. No podemos salvarlos a todos. He estado recibiendo algunas críticas que argumentan que Jaune ya no sirve para nada y que debería tener sus propias aventuras en solitario. Y no solo la corona. Una aventura en solitario que no involucre al equipo rubio a la doncella, porque ahora mismo se siente como un personaje secundario. Tiene papeles importantes que desempeñar en los arcos de Colmillo Blanco y Consejo al menos, pero eso todavía involucra al equipo Ruby. Es un poco difícil no hacerlo cuando toda la premisa del fic es un tipo normal unido a un equipo de semidioses. En un tono más ligero, tengo una idea para un fic de humor. Ravid Faunus Jaune, un miembro de bajo nivel y algo incompetente del Colmillo Blanco con una cola esponjosa, es enviado a Beacon para espiar a la escuela. Se hace principalmente para deshacerse de él, ya que las academias de Huntsmen quedan fuera del ámbito del Colmillo Blanco y si falla, no pierden nada ni a nadie crítico.